Continuando con lo relacionado con los métodos de manipuleo, habíamos terminado en lo que era la descarga por cinta transportadora. Bueno, las tuberías verticales no es que sean un método específicamente, pero la idea es que descargue uno por ejemplo, un pozo romano a la derecha, lo que es a la salida de una cinta transportadora, una bomba. Siempre hay que utilizar una tubería vertical que sea flexible, que tenga un diámetro adecuado para evitar obstrucciones, es decir, que a veces verticalmente es importante de que el hormigón cumpla ciertas características y el dispositivo también para evitar que existan elevadas velocidades de caída y una posible segregación del hormigón por este efecto. Respecto a lo que son las carretillas de volquetas, no son compatibles con el hormigón elaborado. Descargar el hormigón con carretilla dependerá de la cantidad de carretillas y de personal que se tenga, pero en general es entre 2 horas y media a 5 horas. 5 horas ya no queda hormigón si no está adecuadamente diseñado para eso. Y eh, si bien en Mendoza no es práctica corriente, en otras provincias se emplean lo que son multas para descargas muy lentas para procurar evitar utilizar estos medios que, como les digo, no solo atentan contra la economía del proveedor de hormigón, sino principalmente desde obra atentan contra la calidad de la estructura de ir descargando de a poquito. Esto no se considera algo eh, favorable, lo que son las carretillas. Respecto a lo que son las pavimentadoras se llaman pavimentadoras por más que puedan servir para pantallas para presas, para canales, como se ve a la derecha, y consisten en extrusoras que pueden ser con molde deslizante o sin molde deslizante, para las que se utilizan hormigones de consistencia generalmente seca, entre 3 y 4 centímetros, más o menos 1, tienen un alto rendimiento y permiten ir deslizando lo que es el equipo y dejando directamente lo que es el hormigón consolidado y muchas veces también ya fratachado, texturizado y eventualmente curado. Acá tiene ejemplo de pavimentadoras trabajando en Córdoba. Este tipo de pavimentadoras, cuando se utilizan para pavimentos y tienen una adecuada velocidad de rendimiento que puede llegar a realizar un ancho de 7 metros, 1500, 1600 metros en un día, ¿sí? Lo cual fíjense el rendimiento importante. Estas maquinarias es muy importante tener la logística de provisión de materias primas para alimentar esta máquina. Se denominan, normalmente son conocidas como TAR, terminadoras de alto rendimiento. Si ustedes recuerdan, en la unidad 4, por ejemplo, habíamos hablado de que la norma IRAM, la familia norma IRAM 50.000 tiene 4 normas: la 50.000, 50.001, 50.002 y 50.003, y justamente las 50.002 son cementos especiales para trabajos con este tipo de tecnologías de alto rendimiento o terminadoras de alto rendimiento. Consisten en grandes equipos que pueden valer 1.000.000 de euros, un poco más, que básicamente lo que son es tirar el hormigón relativamente seco, lo van distribuyendo con un tornillo sin fin, reducen mucho lo que es la mano de obra para mejorar la productividad, va nivelando todo solo, lo vibra, muchas veces inserta los pasadores, puede insertar las barras de unión, luego atrás tiene un tren fratachador y a veces puede llevar un tren curador para dejar ya todas las tareas listas del pavimento, con excepción del aserrado que se realiza después. Acá tienen fotografías de una de las pavimentadoras empleadas en el aeropuerto de Mendoza. Fíjense, ahí está iniciando lo que es la descarga arriba a la izquierda. Es el fratachador automático que tiene un movimiento específico para que quede bien lo que es la superficie. Y a la izquierda son los camiones hormigoneros que van descargando arriba y luego se pueden ir acompañando con una máquina, como se ve a la derecha. Todo esto siempre bien nivelado, bien adecuado, y no se utilizan moldes, es decir, que la máquina va avanzando y el hormigón ya, cuando pasa está vibrado, no se desmorona. Abajo a la derecha tiene una fotografía de lo que es la inserción de pasadores, que también estas máquinas insertan automáticamente lo que son los pasadores en pavimentos de hormigón. Respecto a lo que era hormigón proyectado, se emplean lanzadores, que ya vamos a ver en la unidad 10 que el hormigón proyectado se puede utilizar vía seca, vía húmeda. Lo que más hoy en día se utiliza por lejos es vía húmeda, asentamientos de
12, 15 centímetros, 18 centímetros en algún caso, y se lanza sobre un talud, sobre una superficie excavada, sobre una superficie de hormigón a reparar. Estos hormigones suelen llevar hoy en día fibras, bien sean metálicas o macrofibras plásticas, para sustituir lo que es la malla, el soporte, en algunas de estas aplicaciones. Estos lanzadores son característicos, como les digo, del hormigón proyectado, llamado en inglés shotcrete. Respecto a lo que es el hormigonado bajo agua, se utiliza un método que se denomina trémie, que significa tubería en francés. Esto lo vamos a ver en la unidad 10 de hormigones especiales también, para lo que es la colocación bajo agua, para muros colados, quiere decir en ciertos terrenos desmoronables, que se coloca una solución de agua y bentonita para evitar que se desmorone el talud, y luego el hormigón va desplazando ese lodo bentonítico o va desplazando el agua, y el hormigón debe tener ciertas características de cohesividad para que no se lave, y la metodología consiste básicamente en colocar el hormigón. Muchas veces se desprecia la primera parte de la colocación, y luego siempre mantener. ¿Cómo se desprecia? Se le da una sobreexcavación, por ejemplo, para que el hormigón del fondo sea piedra con poca liga, y luego siempre la tubería se va sumergiendo en el hormigón, se va colando el hormigón, entonces lo que se va lavando, ¿sí?, va quedando arriba, que quiere decir que se va desplazando hacia arriba, y siempre el hormigón va embebido en lo que es la tubería de hormigón. Tiene que estar siempre llena. Si la vence el agua, lo lava y fuimos ahí. Es decir, hay que empezar de nuevo las tareas, y es muy difícil saber qué medida de reparación se le puede llegar a ese elemento, y es en aquellos casos que no es disponible, que no es factible eliminar lo que es el agua, o en terrenos muy desmoronables que no se puede hacer. Acá tiene el ejemplo, que es lo que le decía, de ir siempre teniendo la tubería de hormigón o el tremi lleno, que se van desacoplando lo que son determinadas cañerías cuando se llega a cierta altura de hormigón, y el hormigón se va metiendo en la masa del hormigón fresco, con lo cual no toma contacto con el agua, y la parte más lavada es la que queda en la superficie. Bueno, y la parte de la superficie luego se puede picar, o quizás no es tan importante desde el punto de vista estructural. Esto, reitero, lo vamos a ver más en detalle en la unidad 10 de hormigones especiales. Respecto a las características del hormigón, tiene relación agua-cemento baja, el 0,45 menos, porque si no puede ser segregable. Es muy recomendable emplear aire, muy recomendable emplear aditivos superfluidificantes para lograr una adecuada fluidez. A mí en particular no me ha dado buenos resultados los aditivos hiperfluidificantes, los envases a policarboxilatos, hormigones autocompactantes, asentamientos de 16, 20, 22 centímetros o extendidos de 40, 45 centímetros suelen ser bastante apropiados para este tipo de hormigones, que no terminan siendo autocompactantes. Y en ciertos casos, para reparaciones bajo agua, me ha tocado algún proyecto en Neuquén para realizarlo, se emplean aditivos que se denominan anti-washout o anti-deslave. Son aditivos sumamente costosos que impiden o mejoran lo que es la cohesividad de la pasta de cemento cuando entra en contacto con el agua generalmente quieta. Acá tienen ejemplos de camiones hormigoneros en balsas, de lo que es la colocación con baldes hormigoneros y la tolva y la tubería tremi, y pilotes excavados algo defectuosos, fíjense, por un hormigonado que no ha llegado a cubrir lo que son las armaduras. Y también hay otros métodos. Estos yo los mencioné hace no en las presentaciones anteriores. Estos, que se denominan Carmix, realmente es una marca, son volumétricos, con lo cual no puedo hacer hormigones estructurales con ellos. Existen algunos que pueden dosificar por peso y hacer un buen mezclado. Bueno, si uno tiene la dosificación por peso y hace verificación de homogeneidad de mezclado, se podrían utilizar, pero no es lo más corriente. Estos son autocargantes, y básicamente lo que uno se hace es ahorrarse la planta. Y al ahorrarse la planta, si uno hace control de calidad, la verdad que no se ahorra nada, porque termina teniendo bastantes inconvenientes asociados a la calidad. Si ustedes me dicen de hormigones de limpieza u otros no estructurales, no le veo mayor problema, pero para hormigones estructurales, y según reglamento, estos dosificadores volumétricos no traen resultados adecuados, o al menos no son reglamentarios. Habría que hacer controles muy exhaustivos para
verificar su uso, los cuales generalmente no se hacen en las obras, es una realidad. Acá tiene otros métodos adecuados. Todas las fotografías son locales, las de arriba son viejas, me las pasaron, pero son reparaciones de losas del canal Gran Matriz San Martín, no sé si en Rivadavia o en Junín, pero fíjense, la canaleta del camión no llega porque se segregaría y no llegaría al medio, entonces se descarga en la pala de la máquina y la pala de la máquina lo va colocando en la losa y después se va vibrando. Abajo son tabiques de hormigón simple en algunas alcantarillas del camino del Perilago de Potrerillos. Fíjense, para no tener una bomba, como el camión hormigonero no llega a esos 2,5 metros del encofrado, se descarga en una pala y la pala directamente lo descarga en los encofrados. Si el hormigón tiene una consistencia adecuada y no es segregable, no tiene absolutamente ningún problema en realizarse este tipo de tareas con métodos como palas mecánicas que podríamos decir no convencionales. Siguiendo con métodos no convencionales, todo lo he visto trabajar en Formosa, en Reconquista, en ciertas ciudades donde hay que hacer trabajos de pilotaje y cada edificio pueden ser 50, 80 o más de 100 pilotes con terrenos que pueden llegar a ser, que se pueden llegar a desmoronar. Y la técnica del lodo bentonítico puede llegar a ser muy cara. Hay piloteras con tuberías huecas para la bomba. Si ven un video van a ver fácilmente el funcionamiento, pero fíjense a la izquierda, tengo un camión hormigonero, tengo una bomba, como les decía, estas bombas se llaman swing, pero realmente es una marca, son bombas remolcadas, se tira hormigón y con el manguerón va directamente arriba de la pilotera. Entonces yo hago el agujero con la pilotera, que puede tener 15, 18 metros, y cuando voy sacando, voy bombeando el hormigón y el hormigón va por el medio de lo que es la misma pilotera. Es decir, que este sinfín, esta hélice que va perforando los suelos no cohesivos generalmente al medio, tiene un hueco de 10 centímetros, un tubo hueco que es donde va el hormigón. Entonces yo voy retirando lo que es esta hélice y va quedando el hormigón directamente en el pilote. Son hormigones muy fluidos y el contra que tiene, que no es un contra, es que no puede ir armadura acá. Porque cuando yo saco esto, bueno, no podía haber armadura. Entonces la armadura luego se tiene armada y se hinca con una pala, con una grúa. La jaula de armadura ya armada se posiciona sobre el hormigón fresco de todo el pilote, que puede tardar esta tarea media hora, 45 minutos, y los operarios van como subiendo en una escalera, es bastante característico verlo, y con ese peso la armadura va bajando y se va posicionando directamente, bueno, se va metiendo realmente en lo que es el pilote. Luego la última parte se suele acompañar un poco con una pala mecánica y ahí se posiciona lo que es la armadura, que siempre tiene que sobrar un poco y uno sabe cuánto penetra en función de cuánto me queda y la diferencia con el canasto previamente armado. Acá tienen métodos menos convencionales. Esto hormigonado que capté por ahí me pareció curioso en una isla de Murano, es una isla que queda cerca de Venecia, en la cual, bueno, al no haber vehículos y al necesitar hormigón, hay barcos hormigoneros. Los barcos hormigoneros se realiza el hormigón en una planta con una mezcladora, se tira en un barco que no tiene dispositivo de agitación, luego se llegaba a esta obra y con una grúa, fíjense, con un balde hormigonado se iba cargando, es decir, el mismo barco, como se ve abajo a la izquierda, viene con una pala, carga el hormigón en el balde y el balde después va al elemento que se está hormigonando. Fíjense que en la fotografía de la derecha se ve que estaban haciendo trabajos de tabla estacado y de bombeo de agua para que no interfieran las tareas de hormigonado. Siguiendo con las tareas, ya vamos por la mitad y ya esta de colocación ya siempre es responsabilidad de la obra, con excepción de lo que son los hormigones autocompactantes, que los veremos más adelante, que ahí ya el proveedor de hormigón interviene en lo que son las tareas de colocación y compactación. Respecto a lo que es la colocación, no se suelen cometer tantos errores. Vamos a ver las disposiciones. Y lo que sí es muy importante es el chequeo de las tareas previas al colado y la confirmación del pedido del hormigón. ¿Qué quiere decir? Que antes de la colocación, entre el manipuleo y la colocación, por decir de alguna manera, están las tareas previas que uno tiene que
verificar, chequear en función del tipo de elemento estructural que estén todas listas y si no cancelar lo que es el pedido del hormigón, con lo cual el profesional de obra es sumamente importante que verifique lo que son estas condiciones que vamos a ir enumerando de manera algo rápida para que las tareas de colocación se desarrollen de forma adecuada. Tareas previas, ¿qué es lo que me dice el reglamento? Dimensiones, niveles, alineaciones, tanqueidad y condiciones de encofrados, es decir, que estén bien firmes, derechos, que estén con desmoldante. Respecto a las armaduras, en los diámetros, separaciones y recubrimientos, fíjense a la derecha, eso no responde a ningún recubrimiento, es encofrado con esa armadura que de un lado está para un lado y de otra para otro, fíjense, un desastre. El estado superficial de las fundaciones, que esté bien compactado, que esté humedecido, que no esté congelado, ya lo vamos a ver. Todo lo relacionado con la seguridad, esto se tiene que calcular, la seguridad de apuntalamiento y elementos de sostén. Y también tener en cuenta que para hormigonar de forma ágil, como vamos a ver en algunas fotografías, es fácil entender que tenemos que tener la mano de obra en cantidad suficiente y con turnos rotativos eventualmente, y lo que son los equipos para la colocación, la compactación, la protección, el curado y eventualmente la protección de condiciones adversas. Con lo cual, esto es lo que vamos a ir viendo de qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para colocar adecuadamente el hormigón, ¿sí? El último punto, que es el volumen cubicado con precisión, bueno, es algo que se cubica geométricamente en función de la forma de los encofrados o de las excavaciones, siempre teniendo en cuenta ciertos excedentes. Si yo hormigonar un pavimento, una base de una estación transformadora o un piso industrial, voy a tener que tener una capacidad de soporte adecuada, determinada, con cierto, ya lo verán en mecánica de suelos, con cierto porcentaje de Proctor, con cierta densidad, para que tiene que estar en las características del mismo paquete estructural, que quiere decir que no puedo tirar el hormigón sobre terreno flojo para un pavimento, porque después si no se va a hundir. Entonces tengo que tener los controles, cono de arena, densímetro eléctrico, densímetro nuclear, lo que fuese, es decir, tengo que tener valores de densidades de campo para asegurarme que esa base esté compactada antes de tirar el hormigón. Si yo tengo puntos flojos, se hundirá. Si tengo puntos muy rígidos para pavimento de hormigón, también me puede llegar a traer algún inconveniente, con lo cual no es aconsejable eh, sobrecompactar el terreno tampoco en algunas zonas, porque esa alta rigidez puede llegar a traer también consecuencias en la performance de la estructura. Lo importante es tener una superficie de apoyo pareja y de buena capacidad portante. Sin embargo, esta capacidad portante del suelo generalmente es de menor prestación que en un pavimento asfáltico, ya que el pavimento asfáltico, quien resiste las cargas al ser un pavimento flexible, es la subbase, y en el caso del pavimento de hormigón es el mismo hormigón que trabaja a flexión. Siguiendo, posicionamiento y colocación de pasadores. Fíjense, si yo tengo un pavimento, los pasadores tienen que estar como la fotografía de la derecha, con doble caballete, tienen que ser de barras lisas, tienen que mantener esa forma cuando yo voy colando el hormigón, tengo que colocarle algún tratamiento para impedir adherencia, puede ser gasoil, en tránsito, para bajo tránsito puede ser grasa, pero no puedo tener pasadores acopiados como se ve en la fotografía del medio, en una obra, creo que era en Río Negro, porque esos pasadores no van a trabajar como han visto en las lecturas obligatorias del parcial 4. Respecto a las armaduras también, yo tengo que echar un vistazo que las armaduras estén bien puestas. Fíjense abajo a la izquierda, las armaduras están a veces más al lado del paramento exterior, a veces el paramento interior, a veces están cada 20, a veces cada 4, a veces cada 5 centímetros. Claramente el calculista no pensó en esto. Los separadores hay que plasmarlos bien en la obra mediante lo que se denominan los ravioles de hormigón, de mortero se llaman, que son bloquecitos de hormigón con dos alambres para atarlos a las armaduras. Dar, si es fundación, un recubrimiento de 5 o 7 centímetros. Dar recubrimientos adecuados para evitar que pase lo de la fotografía de la derecha, que coincidente en que no hubo ningún recubrimiento, es decir, las armaduras se apoyaron en el fondo de la losa y que no se curó el hormigón, a los pocos días ya tengo un hormigón no armado, tengo armadura y hormigón y ya ha fallado la funcionalidad por descuidar tanto estas tareas previas como después el curado del hormigón. Respecto al estado de la superficie de las bases antes del curado, tiene que estar humedecido, ligeramente humedecido, no encharcado,
pero que no absorba demasiado agua, ya que si no puede haber problemas de fisuración, ya también lo han visto en las lecturas obligatorias. Tengo que tener disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de mano de obra capacitada y de equipos en funcionamiento. Si yo voy a utilizar vibradores, por ejemplo, bueno, tengo que tener alguno de repuesto, el tema eléctrico, es decir, tengo que tener todo bien y que los recesos no coincidan con lo que es las tareas de hormigonado. Si yo voy a curar con membrana acuosa en los tabiques, como abajo a la izquierda, perfecto, tendré ese sistema de aspersión. Pero si tengo que proteger y curar en un clima árido un pavimento, lo tendré que hacer con mochilas fumigadoras especiales, como se ve en una calle en Godoy Cruz. Esto es algo local. Abajo a la derecha, pulverizando adecuadamente una membrana de curado, en este caso en base solventada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que tener los equipos antes de que llegue el hormigón. No puede llegar el camión de hormigón y decir, me olvidé de comprar la membrana. Voy al corralón a ver si tiene y compro lo que tiene. No. Si yo no tengo los medios para trabajar en el día, es mejor cancelar el pedido y dejarlo para el día siguiente. Le hacemos un bien a todas las partes involucradas. Si voy a realizar ensayos, que altamente es recomendable, bueno, tengo que tener conos, probetas, X molde en función del volumen, ya lo hemos visto. Si pedimos aire para ciclo de congelación de hielo, tengo que tener el Washington. Si tenemos un hormigón masivo, tenemos que tener termómetro, como se ve al medio. Es decir, que debo tener en obra, y es responsabilidad de la dirección de obra, es decir, del dueño de la obra, el tener los elementos de ensayo. No es responsabilidad en absoluto de proveerlos del proveedor de hormigón. Esto tiene que estar por parte del propietario de la obra, estar los medios necesarios para que se tomen las muestras, tanto de criterio de conformidad en estado fresco como las muestras de probetas, para determinar las características del hormigón colado en la estructura. No vamos a dar una clase de esto, pero hay que tener condiciones de higiene y seguridad en las tareas de hormigonado. Tenemos que trabajar a la como a la derecha, con casco, con mameluco, con guantes, por más que con gafas, por más que pueda llegar a sonar exagerado, no es exagerado. Esto es sumamente importante y no podemos trabajar como en la mayor parte de las obras, como a la izquierda, en bermuda, sin guantes, a ver, sin ninguna baranda, se puede caer de ese segundo piso la persona que está trabajando ahí con la zapa. Entonces, bueno, esto claramente hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a trabajar en la vía pública, hay que pedir permiso, señalización a los policías municipales, generalmente del corte de calle, que puede ser parcial, que puede llegar a ser total. Se compran tickets, creo que es cada media hora o cada una hora, y eso hace que, coordinando con la municipalidad, se tiene lo que es la guardia para circular el camión o la bomba en marcha atrás y para cortar media calzada o a veces calzada completa en calles angostas. También tengo que tener seguridad para la descarga en obra y acceso a equipo, es decir, que el camión hormigonero no es una camioneta 4x4, puede llegar a enterrarse, puede llegar a caerse. Este tipo de accidentes no suele traer consecuencias fatales, pero sí consecuencias económicas muy graves, porque generalmente el hormigón dentro de estos equipos se tira todo el trompo, el camión puede salvarse, pero el trompo, el mixer se pierde. Los camiones hormigoneros pueden pesar entre 25 a 38 toneladas, zonas liberadas para el despliegue de bombas, que no haya riesgos de enterramiento, es decir, que sea un terreno más o menos, bueno, que no pase el camión porque se va a enterrar y tiene que venir otro camión hormigonero o una pala mecánica a sacarlos, y todo esto hace que entorpezca no solo la calidad de la estructura, sino también la relación entre el proveedor y el cliente. Hay que confirmar el hormigonado en función de las condiciones climáticas. Si hay 80% de posibilidad de lluvia y voy a tirar un pavimento al aire libre, mejor no tirar. Si voy a tirar un piso industrial techado, no tiene nada de malo, porque el agua no es que va a lavar el hormigón o va a entrar por la boca de carga, pero sí lo puede llegar a dañar superficialmente al hormigón, como también han visto en las lecturas. Si yo tengo viento, si tengo baja humedad, si tengo muy elevada temperatura, bueno, a ver, hoy en día con herramientas del celular uno puede ver el pronóstico de forma bastante confiable, y no solo hay que pensar en la temperatura, ya que, como hemos visto, como ustedes han leído, el riesgo de contracción por fisuración plástica no solo depende de la temperatura, sino que depende de otros factores que tienen mucho más peso que la temperatura propiamente dicha, como lo que es la velocidad de viento y la baja humedad relativa, con lo cual, con algún pronóstico de tiempo confiable, hay que ver si va a haber mucho viento, si va a haber, por ejemplo, viento sonda en la región.
Y si yo hormigono un tabique, no va a pasar nada porque está protegido, pero si estoy hormigonando un playón deportivo con viento sonda, va a haber altas posibilidades de que se fisure el hormigón y que yo tenga una conflictividad importante. Con lo cual, hay que ver el pronóstico de las condiciones ambientales y tomar previsiones y trabajar en conjunto con el proveedor de hormigón. Respecto a las disposiciones en lo que concierne a la colocación del hormigón, eh, esto generalmente se realiza bien. Vamos a ver algunas especificaciones. Voy a dejar también para que lean algo. Siempre en las losas hay que empezar desde las vigas por asentamiento plástico y luego las losas desde un lado ir terminando para el otro. Hay que hormigonar en conjunto, en general vigas y losas. Respecto a los tabiques, se pueden ganar en capa de 30 a 50 centímetros y en tabiques esbeltos hasta 1 metro, vibrando cada una de las capas y vibrando en conjunto con la otra capa de, con la otra capa superior hasta que sobre hormigón por la superficie. Respecto a la limitación de la altura de 1,50 m es algo muy difícil para cumplir. En algunas premoldeadoras con inspecciones complicadas se hacen moldes. Fíjense a la derecha se ve una columna y como no puedo verter el hormigón desde 2 metros por alguna especificación perspectiva, lo cual yo no le encuentro ningún sentido, y salvo en el CIRSOC 201 del año 82 y del 2005 no está en otros reglamentos, en el mundo estamos hablando, se pueden hacer ventanas de encofrado para tirar el hormigón, pero por ahí después se cierra esa ventana, pero la verdad que operativamente es sumamente difícil. Lo mejor es diseñar hormigones cohesivos y segregables. Respecto a lo que es los hormigones de fundaciones, hay que hormigonarlos sobre capas de hormigones de limpieza de por lo menos 5 centímetros de al menos la misma calidad del hormigón que se va a utilizar arriba para tener una superficie plana de trabajo. También puede ser en ciertas obras, si es aceptado y consensuado previamente, trabajar con RDC, relleno de densidad controlada, que traen muy buenos resultados. Lo veremos en hormigones especiales. Respecto a estructura en contacto con el suelo, el hormigón de limpieza, retirar hielo, nieve, material congelado. Respecto al hormigón en contacto con el encofrado, bueno, que tengan buen desmoldante, que estén bien colocados, que se realice adecuadamente una buena logística, colocación y vibrado de lo que es el hormigón. Si hace calor, mojar previamente los encofrados. Respecto a lo que es la colocación, como le decía, de hasta medio metro o a veces hasta 1 metro de tabique esbelto, siempre consolidándolo para lograr la unión conjunta. Por ejemplo, un tabique, un edificio de departamento de 2,5 metros de altura, se da una capa de 1 metro, 80 centímetros, luego se coloca la otra, se vibra, salvo que trabajemos con hormigón autocompactantes, que estas medidas quedan algo obsoletas y facilitan mucho lo que es el ritmo y las tareas de colocación y la reducción de defectos por estas tareas que están muy vinculadas a la mano de obra. Respecto a lo que es el hormigón con caída libre de más de 1,5 metros, ya lo dije. No, ver el tema de la previsibilidad de las condiciones ambientales, ver el tema si el hormigón es masivo o no. Para hormigonados de elementos típicos, bueno, empezar desde franjas desde un lugar, ir ordenado, ir vibrando de manera conjunta con la colocación. Son tareas que se van haciendo de forma superpuesta, no hacer grandes pilas o montículos, sino distribuyendo el hormigón en diferentes partes con ayuda de la bomba o de la cinta transportadora, por ejemplo. Respecto a lo que son las bases de fundación, como les decía, se procura hacerlo en una capa continua, siempre sobre algún hormigón de limpieza, que se llama limpieza para trabajar sobre una superficie limpia, para clavar los pinchotes de los encofrados, para poder garantizar el espesor del recubrimiento con adecuados separadores. Quiere decir que este hormigón de limpieza no forma parte de la estructura o del cálculo propiamente dicho, pero sí es muy importante para poder trabajar una superficie limpia y darle la geometría adecuada tanto para la rigidez de los encofrados clavados en el hormigón de limpieza como para los separadores que garanticen el recubrimiento. Si se interrumpe demasiado el periodo de hormigonado, se pueden llegar a formar lo que son juntas frías, ya lo vamos a ver más adelante. Si se interrumpe durante mucho tiempo el periodo, ya lo hemos visto también desde la construcción hasta que se reanude, es conveniente colocar una capa de pasta de cal con las armaduras para que le dé un pH elevado, luego un mortero de cemento, luego eso se pique y se continúa con la estructura, salvo que exista una corrosión avanzada de más del 5
10% de la sección transversal de la barra. Siguiendo con este tren de trabajo, las tareas de compactación del hormigón lo veremos en la próxima presentación.